voy a concluir mis reflexiones acerca del fenómeno político de Podemos a través de un último vídeo, en el que vamos a seguir analizando los aspectos más críticos que podemos objetar a los planteamientos populistas de Podemos. Fundamentalmente, como ya anunciaba en el anterior vídeo, el propósito de este último vídeo será realizar una crítica a la concepción democrática populista de Podemos a través de un planteamiento también de pensamiento crítico de izquierda radical, como es el presente en la obra del filósofo francés Jacques Rancière. Fundamentalmente, en los anteriores vídeos habíamos visto cómo Podemos se plantea como una alternativa o como una nueva manera de enfocar el fenómeno de la democracia. Tradicionalmente, la democracia representativa o liberal tiene podemos decir, un desarrollo conceptual que va desde la antigua Grecia, como hemos visto en vídeos anteriores, hasta el punto de que realmente ambas formas de organización política tienen muy pocas cosas en común, más allá de la homonimia. Es decir, la democracia griega ateniense era una democracia directa, sin mediación de representantes, mientras que la democracia liberal es representativa. Luego también podríamos establecer como gran diferencia que la democracia moderna está mediada por conceptos como el de ley, como el concepto de constitución, etc. Conceptos que ya habíamos visto en vídeos anteriores. Fundamentalmente, en el siglo XX se impone, podríamos decir, una concepción procedimentalista de la democracia. Es decir, la democracia se entendería en autores como Max Weber, Hans Kelsen o en autores como Olsen o Downs, a los que ya creo que me refiero en anteriores vídeos, como un procedimiento competitivo de selección de las élites en un Estado, de forma que el acceso, digamos, a la posición de preeminencia de estas élites se realizaría de una forma pacífica a través de elecciones periódicas libres. En cambio, en Podemos y en los fenómenos populistas se tiene una concepción, podríamos decir, normativa de la democracia, ante todo como un proceso político por el que se constituye un sujeto político, como ya hemos visto en el anterior vídeo, por su oposición o antagonismo a unas élites que se supone que no representan o que no dan cauce institucional a las demandas de este pueblo, que busca a través de la democracia, tal y como lo entienden los populistas, se constituye, como habíamos dicho, en sujeto político. Digamos que en este aspecto se aproximaría a la concepción de la democracia de Rancière, que es una concepción de la democracia que exige una absoluta horizontalidad. O en terminología que utiliza el propio Rancière en su obra Los bordes de lo político, es decir, la democracia es un régimen político que se caracteriza por la ausencia, diríamos, de de un principio legitimador que fundamente la consideración oligárquica de toda forma de gobierno. La democracia sería para Rancière postfundacionalista, es decir, no necesitaría de una legitimación exterior a lo estrictamente político para ser fundamentada. La democracia sería, palabras de Rancière, la expresión más clara de la diferenciación política, esa que distingue entre lo político y la política. La diferenciación entre lo político y la política tiene creencias o raigambres que podemos encontrar en planteamientos heideggerianos, en su distinción ontológica entre el ente y el ser, que plantea en su obra capital Ser y Tiempo, en la que establece una diferencia entre el ser y los entes. De hecho, Heidegger viene a decir en su obra que la historia de la filosofía occidental habría sido la historia del olvido del ser, privilegiando por contra la historia de los entes, como manifestaciones aparentes del ser. Algo similar podríamos decir que estaría ocurriendo en el campo de la filosofía política con la distinción entre la política y lo político. La política haría referencia a los aspectos pragmáticos, es decir, a las realizaciones concretas de la actividad colectiva, que se plasmarían en decisiones, instituciones, roles o creencias. En terminología de Jacques Rancière, lo que nosotros hemos denominado política, él lo llama la policía. En cambio, lo político
sería aquello que hace posible la política, lo que serviría para diferenciar a la política de otras instancias como la ética o la economía, que también tienen una dimensión colectiva. Lo político tradicionalmente se ha entendido en la historia del pensamiento político de dos maneras fundamentales. Por un lado, de una forma agonística, podríamos decir, de lucha por el poder, que entroncaría con esta constitución de antagonismos, que estaría presente en planteamientos como el de Carl Schmitt, que considera que la esencia de lo político es el señalamiento del enemigo, o el planteamiento de Laclau y de los populistas, que consideran que la esencia de lo político es la constitución, hemos visto, del pueblo como sujeto político, por oposición, digamos, a unas élites instaladas en una institucionalidad insuficiente para dar cauce a esas demandas populares. Por otra parte, existiría otra forma de entender lo político, que sería una forma, podríamos decir, consorcial o aditiva y no sustractiva, podríamos decir, que lo que buscaría es formar auténticos ciudadanos, polités en griego, es decir, personas que se involucran en la confección de la comunidad política. El orden político perfecto para esta concepción, que tendría su máximo exponente, por ejemplo, en Hannah Arendt, es decir, el orden político perfecto sería, según Hannah Arendt, aquel donde los protagonistas fueran los ciudadanos, frente a otras formas de organización política donde no hay ciudadanos sino súbditos. La primera forma de entender lo político, la agonal, es la que está presente en el discurso de Podemos. La idea de confrontación contra o frente a unas élites o unas castas a las que se intenta, digamos, desplazar de la posición institucional que ocupan. Esta concepción agonística, desgraciadamente, ha calado también en ciertos pensamientos de izquierdas, como aquellos que representa Podemos, en la medida en que están más preocupados por la articulación de este antagonismo que en el desarrollo de un verdadero programa emancipatorio, podríamos decir. La verdadera emancipación política, diríamos, solo puede llegar a través del segundo concepto de lo político, el que hemos denominado consorcial o unitivo. Solo a través de una constitución de una ciudadanía activa, crítica y militante se podría alcanzar este objetivo de emancipación, que todavía en el siglo XXI podríamos decir que constituiría la esencia de los pensamientos de izquierdas. Por parte de Podemos se ha objetado a esta concepción emancipatoria como base o sustrato fundamental de la izquierda, que vendría a encubrir un concepto ideológico de la política. A mi juicio, este es el punto débil de la argumentación política de Podemos. Es decir, el preferir o el centrarse más en la política y obviar lo político. Es decir, Podemos obviaría la constitución de una verdadera ciudadanía en favor de la mera configuración de clientes políticos, algo que ya están realizando las élites en el poder. En la medida en que la obtención del poder y su mantenimiento se basaría en el establecimiento de redes clientelares. Por ejemplo, esto se ve muy claramente en el peronismo argentino, que es uno de los fenómenos que sirven, digamos, de inspiración a Laclau sobre la razón populista para hacer su análisis del populismo. Por otra parte, esta acusación a la izquierda de ideológica no es tampoco demasiado nueva. El propio Althusser, que fuera maestro de Jacques Rancière, del que éste se separaría por su elitismo, o más recientemente el filósofo esloveno Slavoj Žižek, han teorizado en contra de la ideología, a la que han acusado desde anticientífica, por ejemplo en Althusser, una visión positivista y estrecha de la política, hasta acusarla de enmascaradora de la realidad en el marxismo clásico, o de un síntoma de una represión psicoanalítica colectiva, como es en el caso de Žižek. Ahora las ideologías parece que son marginadas por ciertos planteamientos alternativos, en la medida en que parecen dejar su lugar a los significantes vacíos que decía Laclau, de forma que la lucha política ya no es tanto por transformar radicalmente a la sociedad, sino por conseguir el poder. Por lo tanto, el gran peligro que digamos atesora Podemos, especialmente para aquellas personas que se consideran netamente de izquierdas, que digamos que suscriben los planteamientos de la izquierda clásica, es que el discurso y la retórica de Podemos
sea exclusivamente, podríamos decir, el ariete del que se valga un populismo no ideológico para exclusivamente combatir a las élites políticas, sin que realmente articulen un proyecto verdaderamente transformador, que, como habíamos visto antes, constituía el eje de la diferenciación entre izquierda y derecha. Cuando no hay ideas transformadoras, y en esto se le ha acusado a Podemos, se puede decir que se corre el peligro de recurrir al eslogan y a la demagogia, que pueden funcionar como mantras, pero que en la práctica se encuentran desprovistos de toda virtualidad transformadora. Ese es el peligro que podríamos decir en el que se puede materializar el proyecto de Podemos, en la medida en que, aun cuando pretende ser una experiencia de democracia radical, y a la que dice intentar permanecer fiel, la realidad es que poco o nada pueden cambiar las cosas si se asume desde un planteamiento de izquierdas una visión verticalista de la política basada en el mero mesianismo y en la sustitución de unas élites por otras. Básicamente este tipo de reflexiones que yo realicé en una serie de artículos escritos pues me valieron una serie de críticas y de vetos por parte de cúpulas de dicho partido a nivel local. No me sorprendieron demasiado este tipo de recelos hacia las críticas, porque en general todo fenómeno que, digamos, concibe la política en un sentido dialéctico, confrontador y agonístico, tiende, digamos, a polarizar el discurso, de forma que es muy poco permeable a cualquier tipo de crítica. Ese es quizá el aspecto en el que más han incidido los críticos, digamos, no desde el ámbito de la izquierda, Podemos, sino desde otras concepciones ideológicas. Es decir, su visión granítica, podríamos decir, monolítica, de la política, y su escasa tolerancia hacia las críticas, lo que haría presagiar que en el caso de que alcanzaran cotas de poder, la tentación totalitaria podría pesar en su futura acción política, una vez, digamos, encaramados a las instituciones. La tentación totalitaria ha estado presente en el pensamiento de izquierdas y se ha materializado en algunas de las utopías que han acabado, podemos decir, en auténticas pesadillas. Por ejemplo, la Camboya de Pol Pot, la Unión Soviética de Stalin, la Cuba de Castro, son ejemplos de desvirtuación, podríamos decir, desde un punto de vista de izquierdas, de este ideal emancipador, en el que se procedería a la sustitución de un régimen oligárquico burgués por un régimen de dictadura de partido altamente burocratizado, con libertades personales muy disminuidas y con niveles de proliferación, digamos, de la desigualdad importantes. Básicamente esta ha sido mi reflexión al respecto acerca de Podemos. En un futuro vídeo me centraré en otros fenómenos políticos de actualidad. En un caso concreto voy a hacer un vídeo, creo, o sea, uno o dos, no máximo dos, acerca de las causas y crisis del centro derecha en España.